Y vamos a hablar ahora de la situación de las exportaciones, el saldo que deja entre importar y exportar para la economía argentina. La mirada que debemos tener pensando en un país que necesita dólares, que necesita reconstruir su industria, que necesita mejorar su economía y pagar la deuda. Miren ustedes cuántas variables que aparecen aquí, en un mundo cada vez más complejo. Ahora, además, en medio de un conflicto bélico. Para analizar estos datos, vamos a sumar a nuestro compañero analista, el economista Javier Vicen. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Pablo, muy buenos días. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, me imagino que cuando estabas analizando todo este esquema, habrás estado mirando para el costado a ver las variables que van surgiendo minuto a minuto en el mundo y en la propia Argentina, que generan un escenario siempre diferente, ¿no? Bueno, justamente antes de tomar comunicación con ustedes, estaba viendo los valores que estaba cotizando en tiempo real en el mercado de Chicago las principales materias primas, porque eso tiene mucho que ver con lo que ocurre con el comercio exterior de Argentina. Y justamente este conflicto que se ha desatado entre los países occidentales y Rusia está impactando en el precio de las principales commodities. Y eso tiene consecuencias en cuanto a los niveles de exportaciones en la Argentina, pero también de las importaciones. Se conoció esta semana, Pablo, los valores de la balanza comercial del mes de enero, el primer dato del año, y mostraron un fuerte crecimiento en las importaciones en Argentina, producto de que la economía argentina está retomando a los valores prepandemia y a medida que crecemos, importamos más. Y eso no es una buena noticia en la medida de que tenemos un banco central que le faltan dólares y que a su vez tiene que asumir los compromisos de deuda que se están por rubricar en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y tenemos también esta semana el pago de 200 millones al Club de París, 200 millones de dólares que van a salir de las alicaídas reservas del Central. Les he traído un gráfico para entender en este escenario internacional qué puede suceder con la economía argentina, para que sepamos cuáles pueden llegar a ser las consecuencias, tratar de anticiparnos, si es que podemos, a la incertidumbre que ocasiona el conflicto en Ucrania. A ver, vamos a verlo. Vamos a poner entonces así en la trama. Ahí está. Bueno, estos son datos oficiales que elabora el INDEC, son los datos de la balanza comercial de enero. Vemos a la izquierda de la pantalla, en amarillo, estamos viendo las exportaciones de la Argentina. Y como notarán en el gráfico, están fuertemente concentradas en lo que tiene que ver con los productos primarios. Casi el 70% de lo que exportamos en valor está representado por manufacturas de origen agropecuario y por productos primarios, soja, maíz, trigo. Bueno, estos productos ayer, a raíz de la guerra que se ha desatado en Ucrania, saltaron a valores históricos. E incluso, por ejemplo, tenemos el caso de la soja, que rozó los valores récords del año 2012. Después tuvo una pequeña toma de ganancia, pero tenemos valores récord en trigo, que es un producto exportable también de Rusia, que es el principal productor de trigo, y el mundo está ahí a la espera a ver qué va a pasar con los commodities, con estas materias primas que son tan fundamentales para la balanza comercial argentina, para nuestras exportaciones. Pero del otro lado, a la derecha de la pantalla, tenemos nuestras importaciones. Y como verán, como podrán notar, allá arriba tenemos un tractorcito, después tenemos una probeta. Bueno, esto nos está mostrando que la mayor parte de nuestras importaciones son bienes de capital e insumos que utilizan nuestra industria. Casi el 40% de nuestras importaciones está representado por estos bienes, que como sabemos son mucho más costosos que aquello que importamos. Y esto está mostrando a su vez, estas importaciones, un fuerte crecimiento respecto al año pasado. Por encima del 40% interanual crecen las importaciones de estos insumos industriales y bienes
de capital y eso hace que se achique el superávit comercial que hemos tenido en el mes de enero con respecto a los superávit comerciales, es decir, el exceso en los valores de las exportaciones respecto a las importaciones que fuimos teniendo a lo largo del 2021. Hay un ítem acá que también hay que mirar y prestar mucha atención en las importaciones, que es el de los combustibles, el de la energía. ¿Por qué digo que hay que prestar atención? Porque representan casi el 8% de nuestras importaciones, porque hay que pagarlos en dólares, porque justamente son importados, pero porque a su vez este conflicto en Ucrania ha hecho disparar los precios del petróleo, que superaron los $100 el barril en Chicago, y a su vez ha hecho disparar el precio del valor del gas. Pablo, ¿sabés cuánto subió el gas en la jornada de ayer en los mercados internacionales en un solo día? Contame. 40%, claro, el crecimiento en el valor del gas. Bueno, esto presiona por dos lados a la economía argentina. Por un lado, en lo que tiene que ver con las importaciones, porque necesitamos más dólares para pagar valores más altos de los combustibles, y por el otro lado, en los subsidios. Recordemos que el preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional prevé achicar el déficit fiscal este año, y la cuenta de subsidios es uno de los más importantes ítems que plantea bajar el gobierno, y esto veremos cómo se ve reflejado en el precio de las tarifas. El valor del gas pasó en un año de $8 el millón de BTU a $45 el millón de BTU. Este año Argentina va a tener que exportar cerca de 65 buques de gas natural licuado. Todo un desafío para que los números empiecen a cerrar en torno al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, cuántos elementos a tener en cuenta en ese escenario, ¿no? De lo que implica un mundo en conflicto, lo que sucede en Ucrania, cómo inmediatamente comienza a generar consecuencias, también secuelas aquí en la Argentina, una Argentina muy debilitada, muy compleja, muy confusa en lo económico, en lo político, en lo social. Será un año para ir viviendo el día a día. ¿Viste cuando vos decís, bueno, la perspectiva, la normalidad, por lo menos un semestre? Bueno, aquí en la Argentina es el día a día, Javi. Sí, un mundo muy complejo al que hay que sumarle a estas variables reales de la economía que fui mencionando. Quizá muchos números nos perdemos un poco en este tiempo escaso para desarrollar las consecuencias que puede tener este conflicto, pero nos está faltando el frente financiero, donde Argentina también tiene mucha debilidad. Ahí que estamos viendo en las escasas operaciones que ha habido en el transcurso del día y ayer, luego de la invasión rusa, estamos viendo cómo los activos de valor que tienen menos incertidumbre es el lugar de refugio para los capitales internacionales que se están yendo de lugares de más riesgo hacia estos lugares de menos riesgo. Por ejemplo, vimos un salto en las cotizaciones del dólar. Bueno, ¿qué pasará con la tasa de interés internacional? Porque a su vez tenemos que estos precios de las commodities presionan a la inflación internacional que está alcanzando valores récord de los últimos 40 años. Esto como consecuencia de una economía que no termina de recuperarse de la pandemia. ¿Qué pasará con las tasas de interés? ¿Subirán las tasas de interés y eso va a repercutir en el costo de financiamiento de las empresas y de los estados y en el incremento en los valores de la deuda argentina? Bueno, es todo un interrogante. Es muy probable que la tasa de interés internacional, liderada por las tasas de los Estados Unidos, de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, suba para tratar de contener los efectos inflacionarios que está ocasionando la salida de la pandemia y ahora se suma el conflicto en Ucrania. Vamos a seguir de cerca cada una de estas variables y vamos a darle continuidad a este análisis. Javier, te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias. Un abrazo, que anden bien. La palabra de Javier Vicens, analista económico, este escenario complejo de lo que sucede en la Argentina, pero también de lo que se desprende hoy en el mundo. Vamos ahora con los títulos internacionales.